familia de Primera Página, qué gusto poder estar junto a ustedes. Vamos a iniciar de inmediato la ronda de entrevistas. Ya el pasado domingo 25 de mayo tuvimos un proceso electoral, se conocieron los primeros resultados el propio domingo en la noche. Ya ayer había opiniones, había un balance, había agradecimientos, encuentros y desencuentros entre partidos. Vamos a seguir analizando lo que fue esta jornada del pasado domingo. A esta hora me acompaña Joel Ortiz, abogado, también analista político, y estuvo involucrado muy de cerca en la campaña con todo el desarrollo de este proceso electoral. Bienvenido a Primera Página. Gracias, Luisana. De verdad que un gusto estar acá. Efectivamente, el domingo presenciamos lo que muchos habíamos manifestado sobre el tema de la participación, la abstención brutal. Y Venezuela es un país muy particular. Ayer estaba contento todo el mundo. Estaba contento el sector extremista de la oposición porque hubo una gran abstención. Y eso pues esa era su política. Una política, a mi modo de ver, absolutamente errada, por cuanto en Venezuela el que obtenga un voto gana. Y el gobierno, que siempre ha utilizado la política maquiavélica de divide y vencerás, logró nuevamente su objetivo, que es, con una minoría electoral, obtener la mayoría de las gobernaciones, de las curules, como en efecto fue. Es decir, con el 20% más o menos de los electores, obtuvo el gobierno el 90% de las posiciones que se estaban jugando en ese momento. Es decir, tienen mayoría en todos los consejos legislativos, tienen 23 de 24 gobernaciones y tienen 280 curules en la Asamblea Nacional. Como lo dice, ya con un voto gana, sea oposición o sea oficialismo, ya indistintamente de los porcentajes asignados y del número de electores que salieron a votar, ya los espacios de poder están asignados y vemos un mapa que amaneció para el día lunes con 23 gobernaciones, un partido de gobierno en un partido oficialista. Y bueno, Cojedes ha sido descrito como un fenómeno. Ya vamos a hablar de varios fenómenos que vimos a lo largo de esta campaña, pero entró en materia de resultados de una vez. Y bueno, Cojedes ha sido visto como un fenómeno. Unos dicen, bueno, lo que pasa es que el candidato era Galíndez y logró unir a 7 partidos en esa entidad. Otros dicen, bueno, es hasta sospechoso, solamente un puntico azul en todo el mapa. O sea, ¿cuál es, desde el punto de vista de Joel Ortiz, ese fenómeno que pasó en el estado de Cojedes, que, bueno, además es inédito y es inesperado porque eran otras regiones las que se esperaban tener ese tinte azul para el día lunes? Se suponía que los 4 gobernadores en ejercicio debían ser reelectos. Eso era lo que estaba... Era la expectativa de factores opositores. De los factores de la oposición, incluso el que pudiera incrementarse en 2, 3 o 4 gobernaciones más. Lo mismo ocurría con lo que se esperaba con el número de parlamentarios, que la fracción de 20 diputados creciese a 50, 60 parlamentarios. Lo que hubo fue una merma significativa, por ejemplo, en el caso de las gobernaciones. Total, de 4 quedó una sola gobernación. Ahora, Galíndez es un caudillo regional, un líder con mucha fuerza en esa región, y logró consolidar, fue el único de todos los candidatos que logró consolidar en torno a sí una unidad perfecta. Y los partidos le respetaron su decisión de armar su lista regional, tanto a la Asamblea Nacional como al Consejo Legislativo, unificó a todos los sectores y a todos los factores y, por supuesto, obtuvo un triunfo contundente. Eso tiene que ser una lección para la oposición venezolana, porque de otra manera, Luisana, yo lo he dicho muchas veces, en Venezuela ocurre un fenómeno sociopolítico muy parecido a lo que ocurrió en México con el PRI mexicano,
y el Partido Revolucionario Institucional Mexicano gobernó más de 73 años en México, ¿ah? Y ocurrió lo mismo en Argentina con el Partido Justicialista de Perón, más de 75 años en el ejercicio del poder. En Venezuela estamos viendo que está ocurriendo algo similar con el chavismo, que ya además no es solo chavismo, es madurismo, porque son 25 años, es un cuarto de siglo. Hay gente, en tu caso, por ejemplo, que eres una mujer muy joven, que no recuerda algo distinto a lo que se ha vivido durante estos 25 años. Quienes tenemos más edad, por supuesto, observamos lo que se llamó la Cuarta República, cómo ese proceso creció, después se deterioró y llegó al chavismo al poder, luego muere el presidente Chávez, asume el presidente Maduro y todos los días el gobierno además indica lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Pero factores opositores o actores políticos siempre hacen un análisis desde la culpa. O sea, la abstención es culpa de un sector. Que no haya alternabilidad en los partidos de gobierno, en el poder, es culpa de un sector. Que no haya cambios en tal cosa, es culpa de un sector. Entonces, pareciera que se trata de un ciclo de repartición de culpas. Bueno, pero la culpa, como en todo proceso, es compartido. Eso es como un matrimonio. Las parejas, cuando fracasan, no es por culpa de una sola de las partes. Y observamos cómo el gobierno hace su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Mantenerse, sostenerse en el poder. Ese es el trabajo de cualquier gobernante, no dejarse sacar del poder. Y el trabajo de la oposición debe ser buscar el poder. Ahora, el poder buscarlo desde la no participación es un error, eso no existe, porque mira, yo era muy malo en física, en matemáticas y en química, por eso me gradué en humanidades y me hice abogado. Pero en tercer año yo recuerdo una sola clase de física. Los espacios vacíos se llenan. Si tú dejas un espacio vacío, alguien lo va a ocupar. Y el gobierno, muy hábilmente, los ha ido ocupando todos. Comencemos por el 2005, cuando en un llamado absurdo a la abstención se le otorgaron todas las curules de la Asamblea Nacional al oficialismo y lograron instalar todo el tinglado jurídico político que permite que el gobierno tenga el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, el Consejo, es decir, todos los poderes. ¿Por qué? Porque llenaron ese vacío. Luego, en el 2015, llaman a la participación, obtienen entonces la mayoría parlamentaria y lejos de tender puentes con el gobierno nacional, lo que hacen es darle una bofetada en el propio acto de instalación de la Asamblea al presidente de la República diciendo que en 6 meses se iba. Después inventaron otra cosa y terminó en la locura del interinato. Y vimos qué ocurrió. El gobierno se defiende, la oposición insiste en una política o un sector de la oposición insiste en la política de la confrontación. Yo soy del criterio, como muchos otros venezolanos, que tenemos que ir a un proceso de búsqueda de entendimiento, porque este problema en el que estamos metidos los venezolanos no lo resuelve solo el sector oficialismo. Pero en este caso, ¿cuáles serían esos espacios de entendimiento con un parlamento que nuevamente va a tener una mayoría oficialista, una mayoría de gobernaciones, con 23 gobernaciones en manos del PSUV y también con los consejos legislativos? Entonces, esos espacios de debate van a ser quizás como una voz más tenue o, bueno, también esta oposición va a decir, bueno, aprendimos una lección y vamos a buscar esos espacios para alejarnos de la confrontación. ¿Dónde se van a dar esos espacios de entendimiento? Fíjate, Luisana, es muy importante comprender que lo que ocurrió el domingo se parece mucho, no sé si tú has visto esa película que se llama Los Gritos del Silencio, una película que
que te las recomiendo, porque muchas veces el silencio es una manera de expresar un gran grito. Y la no participación de un sector muy importante de la población venezolana le tiene que indicar al gobierno que debe modificar una cantidad de conductas, pero le tiene que decir a la oposición también que debe hacer lo propio. Y los espacios de entendimiento tienen que ser, en principio, la Asamblea Nacional, pero tiene que ser también la relación de esos gobernadores con la población que no votó por ellos. Aquí todo el mundo tiene que saber que ganaron porque la Constitución Nacional, y lo reitero, establece que usted sacó un voto y con ese voto usted es gobernador, es diputado, ocupará cualquier cargo. No es un porcentaje el que te acredita, el que te valida o el que te da la posibilidad del ejercicio de ese cargo. Así pues, que el presidente de la República tiene que hacer una lectura correcta de lo que sucedió. Aquí no debería estar el gobierno lanzando cohetes por lo que pasó y la oposición. Debemos hacer una pausa, pero me gustaría que explicara un poco más entonces si la abstención la considera negativa luego de lo ocurrido el domingo, sí, o es positiva considerada un mensaje de silencio también del que debe hacer una lectura el gobierno. Vamos a describir bien esta calificación que está haciendo de la sección vivida el pasado domingo 25 de mayo. Hacemos una pausa, ya venimos.